Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 Canal 5. Gustavo Vanescayán, que le habla, de saluda. Le agradece que una vez más esté junto. Nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al vicepresidente del PIT-CNT, José Lorenzo López. Gracias por estar en Quién es Quién. Un gusto estar por acá y abierto a todos los que queramos conversar. Queda más o menos medio periodo de gobierno del actual gobierno. El gobierno está llevando adelante las reformas que había prometido en campaña electoral que iba a desarrollar. Para el PIT-CNT, ¿cuáles son los desafíos que le quedan en esta mitad de gobierno que aún no se ha completado? Bueno, en principio resistir algunas de esas reformas que quiere implementar el gobierno. Por ejemplo, el tema de la seguridad social. Ahí nosotros tenemos una clara diferencia con lo que el gobierno pretende hacer. No porque no entendamos de que es necesario una reforma de la seguridad social, sino porque entendemos que fundamentalmente en los aspectos vinculados al financiamiento, que es lo que de alguna manera moviliza toda esta reforma, ese financiamiento no debería recaer solo en la clase trabajadora, ¿no? Esta reforma lo que implica básicamente es que se le pide a los trabajadores que trabajen más para ganar menos. Y si bien el Poder Ejecutivo quiere destruir ese relato, lo cierto es que los números que ha presentado el movimiento sindical son claros y hasta ahora lo que presenta el Poder Ejecutivo son conceptos, no números que puedan contradecir lo que hizo el equipo del Encuesta Duarte, que hizo una definición clara de cómo va a afectar, digamos, esta reforma en el futuro a los trabajadores. Entonces, en ese marco de situación, nosotros creemos que se podría buscar otra forma de financiamiento, que las hay, por ejemplo, en aquellas empresas o grandes empresas que no aportan a la seguridad social o que aportan menos que el resto de la gran mayoría de las empresas de nuestro país. Somos el único país de la región y yo creo que a nivel mundial también somos de los pocos, de que los trabajadores pagamos o aportamos el doble de lo que aportan las propias empresas. Entendemos en ese sentido de que esto, sobre todo para las pequeñas empresas, las medianas empresas, es un tema difícil de abordar, pero sí lo que no entendemos es, por ejemplo, de que haya algunas empresas de gran porte que no aporten un solo peso a la seguridad social cuando sí podrían hacerlo. Por ejemplo, ¿un nombre de alguna empresa? Bueno, yo qué sé, por ejemplo, a nivel de la educación pública paga el aporte patronal, la educación privada no. Pasa algo medio parecido en la salud. Hay empresas de gran porte que están en las zonas francas que no aportan prácticamente absolutamente nada a la seguridad social. Es el incentivo para que vengan a zonas francas, ¿sí? ¿No? Bueno, sí, pero yo creo que cuando nosotros planteamos de que sí podrían aportar, ni siquiera estamos planteando de que sea una tabla rasa, o sea, de que a partir del próximo año empiecen a aportar todo. Se podría hasta buscar una gradualidad como el propio proyecto del Poder Ejecutivo busca para confluir todas las cajas en una sola. Usted sabe que dicen que el capital es cobarde, cuando le empiezan a poner impuestos y ese tipo de situaciones, arranca enseguida y se va. Bueno, el problema es que si seguimos con esa concesión... Y es mano de obra que se pierde también eso. Bueno, pero si seguimos con esa concesión, lo cierto es que en realidad hay empresas de nuestro país que han tenido una acumulación de riqueza muy importante, pero muy importante, de miles de millones de dólares, no solo en la banca nacional, sino en la banca extranjera, y lo que había prometido el Poder Ejecutivo, que era que, bueno, incentivar a los mayas de oro para que pudieran generar esa acumulación de manera tal de que, o ese crecimiento de manera tal de que después derramara, eso no está sucediendo. Hay un informe del Instituto Encuesta Duarte de hace algunas semanas atrás que lapidario, ¿no?, determina de que más de 500.000 de trabajadores ganan menos de 25.000 pesos por mes por 40 horas semanales. Ustedes tampoco están de acuerdo con que se aumente la edad de retiro a 65 años, hoy es 60 años. De algunos informes que ustedes manejan incluso dicen que como la tecnología sustituye a la mano de obra, habría que pensar inclusive en bajar la edad de jubilación. ¿Están en línea con eso? Eso es lo que ha pasado en otros países.
Pero no solo nosotros pensábamos eso. ¿Ustedes están de acuerdo en que se baje la edad de jubilarse? ¿A qué edad? Por lo menos que no se suba. ¿O a qué edad la bajarían? Bueno, depende, porque esto tiene que tener toda una ingeniería. Hay también posibilidades de bajar, digamos, las cargas horarias, de alguna manera para determinar que haya más empleo y que se genere, digamos, alguna situación más favorable para el sector de los trabajadores. Hoy está entre 40 y 44 horas. ¿A Sí. cuánto la quieren bajar ustedes? Depende, puede ser la de 44 a 40. ¿Y la de 40? Sí. No, la de 40 es más o menos la estándar, digamos. O sea, sería bajar la máxima, la de 44, llevarla a 40. A 40. Buscar alternativas, o sea, no nos cerramos a discutir ninguna. Pero la edad de retiro de esos trabajadores sigue siendo 60, ¿está bien? Bueno, la edad de retiro, en principio, esto que tú me decías, ustedes están planteando esto, no solo lo planteamos nosotros, lo planteó el presidente de la República en su campaña electoral. Él dijo que no quería aumentar la edad de retiro, Bueno, no que quería bajarla. Pero sin embargo la está aumentando. Y dijo que ganó la elección diciendo eso. Esto es incomprobable, pero ¿cuánta gente puede haber votado al presidente de la República en el entendido de que se había comprometido con la población, porque lo dijo claramente en su campaña electoral, de que no iba a aumentar la edad jubilatoria? Nosotros planteamos la posibilidad de bajarla, pero por lo menos de no aumentarla. Es más, si realmente hubiera una discusión, porque el promedio de la edad jubilatoria ahora no es a 60, sino a los 63. Entonces, si hubiera una equidad en materia de cómo resolver el tema del financiamiento de la seguridad social, hasta se podría evaluar algunas cuestiones que vayan en este sentido. Pero no solo, como está planteado en esta reforma, que lo que dice concretamente, y esto hay que decírselo claramente a la población, es que se van a trabajar más años para ganar menos jubilación. Y esto lo dicen quienes, cuando hicieron la reforma anterior, planteaban de que esto no iba a suceder y ahora son los mismos. En la hipótesis máxima, ustedes, ¿a cuánto quieren bajar la edad? ¿Tienen un número ustedes? No hay un número establecido. Porque, 5 años menos. Porque el principal objetivo ahora es que no se suba, pero no bajarlo. Si a usted le dijeran, haga la ley ideal, ¿en cuánto pone la edad de jubilación? Bueno, depende, eso hay que verlo, no tenemos un estudio. Pero hablan de 5 años, 2 años. Bueno, hay países que han establecido bajar a 55 años, por lo menos en algunos sectores. ¿Y eso a usted le gustaría para Uruguay? Y bueno, yo creo que hay algunos sectores que necesariamente debería corregirse a la baja la edad jubilatoria. Por ejemplo, el sector de la construcción. Ahí a 55 años. Y no digo una cifra porque no la hemos discutido, pero hay en otros países donde los trabajadores de la construcción que están expuestos a determinadas condiciones de trabajo muy complejas, y digo la construcción como pueden ser otros. En esos países a qué edad se jubilan. Bueno, ahí hay diferentes experiencias, 55, 57, 60. ¿Y eso para Uruguay le parece bien a usted? Bueno, yo lo que creo es que un trabajador de la construcción que está expuesto a trabajar en altura, en la intemperie, con 65 años, es una brutalidad. Es una brutalidad. Y esta ley no exonera a los trabajadores de la construcción, como se ha planteado en algunos relatos de los trabajadores. Resumiendo, ustedes no quieren que se aumente y en lo posible que se baje entre 55 y 60 años la edad para jubilarse. Por lo menos para algunos sectores. Por lo menos para algunos sectores de actividad. No es lo mismo trabajar, eso lo tenemos claro todos, ¿no? No es lo mismo trabajar o en un estudio de televisión o en una oficina de determinado sector público que trabajar en la construcción o trabajar en una cámara frigorífica o trabajar en determinados lugares que estamos mucho más expuestos desde el punto de vista de la salud. Este tema de la edad, sumado que ustedes siguen estando en contra de las AFAPs, ¿lo podrían poner esos dos temas particularmente en un plebiscito constitucional para que se modifique la Constitución y que diga que la jubilación no puede pasar de tal edad y que no pueden haber AFAPs? Bueno, eso se va a definir el próximo 8 de diciembre en la mesa representativa. ¿Pero para José Lorenzo López? Bueno, yo creo que no es un tema que tengamos que definir ahora, porque el plebiscito establece la posibilidad de reformar algunas cosas que tienen que ver con la Constitución de la República. Sí. Como se hizo con el agua y las jubilaciones. Sí, y la ley tiene mucho más artículos que los que no, por eso le pregunto todos de temas. alguna manera la edad involucran. Y las AFAP, dos temas específicos. Yo no lo descarto, pero no es un tema que esté en la agenda, que tengamos que poner en la agenda. Estoy hablando a título personal,
en esta primera instancia. Me parece o sea, que ¿usted hay... juntaría firmas para que en la Constitución diga que nadie se puede jubilar después de los... O sea, que la edad tiene que ser 60 Depende años? de cómo salga el proyecto que se está discutiendo en el Parlamento. La edad no se la van a bajar, eso ya quedó claro. Bueno, Es la esencia del proyecto. yo creo que en el Parlamento nosotros estamos yendo, los diferentes sindicatos al Parlamento, a plantear nuestras visiones. También está yendo, fue el PCNT como tal, con el equipo de representación de los trabajadores. La SAFAP tampoco para atrás. Hay sectores de la oposición, por supuesto, del Frente Amplio, pero también dentro de la coalición de gobierno, que no están, por lo menos, o tienen dudas sobre cómo se va a definir esto. Entonces nosotros creemos, en lo personal, esto lo va a definir el PCNT el 8. El 8 de diciembre. En lo personal creo que primero tenemos que hacer el gasto en el Parlamento, en esta primera etapa en el Senado, después en diputados, y a partir de cómo salga ahí, bueno, se evaluará la situación y si es necesario llegar a algún tipo de reforma constitucional, plebiscito, de lo que se vea, se verá más adelante y no ahora. Ese plebiscito sí incluiría, en caso de llevarse adelante, que la edad no sea más de 60 bueno, y no que sé, no haya una FAP. No sé porque yo... Esos puntos son importantes para ustedes. No lo hemos definido. Nosotros sí tenemos una visión contraria a la SAFAP de resolución del Congreso. Creemos que no debería existir el lucro en la seguridad social. O sea, en un plebiscito estaría eso. Ahora, las SAFAP existen desde hace muchos años y no se ha hecho un plebiscito. Por lo tanto, yo no estoy en condiciones ahora de decir si esa es la manera que vamos a enfrentar esto, porque es una cuestión que hay que discutir muy a fondo en el PCNT. Usted al comienzo del programa decía que están resistiendo los cambios que está llevando el Poder Ejecutivo adelante. Algunos de los cambios. ¿Sienten que son la resistencia del Poder Ejecutivo? ¿Son la resistencia al gobierno? No, nosotros resistimos aquellos aspectos de la reforma o los planteos que el Poder Ejecutivo hace en función o en detrimento de los derechos que hemos conquistado los trabajadores. Pero el Poder Ejecutivo dice que la gente los votó para eso. Bueno, está bien, y nosotros representamos a los trabajadores, y los trabajadores nos dicen que tenemos que trabajar para que algunos beneficios que han costado tanto conquistarlos no los perdamos. Desde el Poder Ejecutivo se dice que son un palo en la rueda muchas veces ustedes. Bueno, sí, esa ha sido una constante del Poder Ejecutivo en los últimos tiempos, decir que el PCNT es un palo en la rueda, y nosotros creemos que todo lo contrario, que nosotros somos los que movemos la rueda. Los trabajadores organizados, los trabajadores en general, son los que mueven la rueda para que salga la producción. Pero de este no país. trancar, paros, todo eso, ¿no es un palo en la rueda? Pero ¿cuántos paros ha hecho el PCNT? No lleva unos cuantos. ¿Cuántos? Paro de 24 horas, 1. No, parciales unos cuantos lleva. Parciales, 3. O sea que en 365 y si suma lo de, días... los de la educación y otros sindicatos, bueno, pero esos ANCAP, son paros huelga general. Paros sectoriales por peleas que están desarrollando. Pero es parte de los paros también. No. Cuando el Poder Ejecutivo se define y hace este tipo de manifestaciones, habla del PCNT como representante del movimiento sindical. PCNT hizo un paro general de 24 horas y hizo 3 paros parciales para plantear algunas diferencias que tiene con el Poder Ejecutivo. Después, por supuesto, los sindicatos, si le echan gente, le bajan el salario, le bajan las condiciones laborales, por supuesto que se movilizan. ¿Y eso no es poner palos en la rueda a una gestión de gobierno? No, todo lo contrario, es defender los derechos que los trabajadores en el marco de sus sindicatos han conquistado. Cualquiera de ustedes, si trabajaran en algún sector donde le rebajan el salario, no se van a quedar cruzados de brazos aplaudiendo al gobierno. ¿Son más oposición ustedes que el Frente Amplio al gobierno? Nosotros representamos a los trabajadores. El Frente Amplio representa un sector político. Pero a nivel de efectividad de oposición, ¿son más opositores ustedes que el Frente Amplio? Amplio? Eso lo tendrá que medir el gobierno. Muchas veces hay una especie de esquizofrenia ahí del gobierno, ¿no? Porque por un lado ningunea al movimiento sindical y establece, yo qué sé, sobre todo algunos actores muy mediáticos del Poder Ejecutivo permanentemente están denostando al movimiento sindical como que no existe, pero después el propio Poder Ejecutivo establece que su confrontación es más con el movimiento sindical que con la propia oposición política. Entonces ahí, no sé cómo es la jugada, me parece que es parte de una estrategia del gobierno, pero claramente
Nosotros lo que hacemos es representar los intereses de los trabajadores. ¿Esa esquizofrenia lleva a que haya una grieta entre el Poder Ejecutivo y el sindicalismo? No, grieta no, porque nosotros con integrantes del Poder Ejecutivo nos relacionamos a diario. Yo tengo, no sé, contactos con integrantes del Poder Ejecutivo todos los días y diferentes al más alto nivel, digamos, ¿no? Por lo tanto, tenemos, desde el punto de vista de la relación humana, digamos, una muy buena relación. A veces tenemos diferencias que se sortean o en los ámbitos de negociación colectiva o directamente cuando no hay acuerdo en la movilización. ¿Extraña el Frente Amplio en el Poder Ejecutivo? Bueno, el Frente Amplio creo que desde el punto de vista de lo que tiene que ver con, digamos, nosotros lo que decíamos en el gobierno del Frente Amplio era que había una política de conciliación de clases. Esto era resistido, ¿no? Pero el gobierno del Frente Amplio favoreció muchas cuestiones vinculadas a los trabajadores y a la agenda de derechos que de alguna manera creció mucho en ese sentido, creció el salario, creció el empleo, por lo tanto, claramente, pero también el Frente Amplio le dio muchas prebendas a el capital, digamos, pero, ¿no? ¿Pero extraña el Frente Amplio en el gobierno o no? Bueno, yo creo que si uno hace un paralelismo en lo que han sido estos 2 años y medio del gobierno, pandemia mediante, que también hay que ponerla sobre la mesa, y lo que fueron algunos de los gobiernos del Frente Amplio, bueno, claramente fueron más favorables los gobiernos del Frente Amplio. O sea, lo extraña entonces. No es que lo extrañe, yo no lo extraño ni lo dejo extrañar, lo que digo es un dato de la realidad. Ahora, también, como digo esto, digo, bueno, no quiero parafrasear a Mujica diciendo como digo una cosa, digo la otra, pero con el actual gobierno tenemos capaz que una relación más directa que con el Frente Amplio, o sobre todo con algunos de los gobiernos del Frente Amplio. Más directa en el sentido de que cada vez que vos llamás tenés una respuesta del otro lado, más allá de que después sí claramente tenemos dificultades a la hora de la negociación colectiva, pero nunca te dejan de atender. O sea, el teléfono funciona mejor con este gobierno que con el Frente Amplio. Sí, yo creo que sí. Pero como gobierno prefiere el Frente Amplio. Como gobierno, desde el punto de vista de los resultados, por supuesto que creo que fueron mucho más favorables las cuestiones que conquistamos los trabajadores con el gobierno del Frente Amplio que con este gobierno. ¿Le invito a una pausa? ¿Cómo no? Continuamos a partir de mismo aquí en Quién es Quién, con el vicepresidente del PIT-CNT, José Lorenzo López. Les recordamos horarios de Quién es Quién. Jueves 22:30 horas, el principal en Canal 5. Repeticiones viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 12 horas en Canal 5. Pausa y continuamos en Quién es Quién.